Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. ¿Cómo es que se explica un fenómeno como el que vimos ayer en el centro de la Ciudad de México, en 2 diferentes puntos, incluido el estadio, por supuesto, con motivo del fútbol, pero más allá de eso, son fenómenos sociales que existen por muchos motivos. Pero ahora, bueno, tuvimos la oportunidad de verlo con el pretexto del fútbol. Hay un sociólogo, Emil Durkheim, no estoy segura de pronunciarlo bien, que le llama a este tipo de situaciones sociales efervescencia colectiva. Así se llama ese fenómeno. Y se refiere a esa experiencia espiritual que ocurre cuando las personas se reúnen alrededor de un propósito, de una experiencia o de una pasión compartida, que sucede en eventos grupales y masivos como conciertos, eventos deportivos, políticos y religiosos. Y él lo que explica es que este fenómeno se enciende porque lo que hace es encender la llama de la pertenencia y que de alguna manera apaga y da calor al miedo más grande de los seres humanos, el de quedarnos solos y sentirnos rechazados. Y nos da identidad, nos da una experiencia de conexión humana compartida y nos hace sentirnos emocionados, nos une frente a un solo hecho. Y eso se vuelve parte de una experiencia humana importante. Y aunque haya algunos que, o muchos inclusive, que no comparten la idea específica que une a esas personas y que puedan decir, ay, por favor, solo es un torneo de fútbol, la realidad es que es muchas cosas más. Son reuniones familiares, tardes con amigos, es intercambiar estampas, crear puntos de encuentro, no solo con los hijos, también con los abuelos, los amigos, con quienes te hayas reunido. Es abrir un baúl de recuerdos, contar historias compartidas, porque no solo estamos viendo eso, como lo fue ayer el fútbol, estamos construyendo memorias. Para algunos fue la primera vez, para algunos la segunda, para otros, pues las que les haya alcanzado según la edad que tienen. Y se comparte y se abre esa circunstancia de una forma clara. Y se van construyendo memorias en las personas. Así es que no solo ese punto de encuentro. En estos días, seguramente están enterados, estuvo el Papa en España. Así es que ahí se dan otros elementos. Se reunieron por el motivo de la religión. Y se convierte en un espacio de expresión en donde se puede gritar, llorar, reír, todo aquello que no se expresa en otros lugares o en otros foros. Y eso nos da pertenencia. Las diferencias dejan de existir, los desacuerdos, los problemas se ponen en pausa para cantar a una sola voz todas las porras que nos llegan a unir como mexicanos. En este caso, en España como españoles, seguramente había de otras personas, de otras nacionalidades, dado que pues, en Europa las cuestiones los países están muy cerca, pero se unen frente a una misma creencia. Ayer aquí era el himno, un gol, la ola, un triunfo, el cielito lindo, que son símbolos que a través de los sentidos viajan a lo más profundo de una persona y se contagian para entender esa magia de sentirnos parte de algo más importante que nosotros mismos. Y es un fenómeno interesante, porque
ayer, si sentías que vives el fútbol o los episodios intensamente, no estás exagerando, solo eres un humano y esa conexión te hace vulnerable. Así es que sí, nos podemos unir por diferentes experiencias y tiene una explicación dentro del ser humanos. Fíjense que más allá de la efervescencia colectiva de la que yo les hablaba en el segmento anterior, que este sociólogo que ha estudiado estas situaciones como la de ayer en diferentes puntos de toda la República, aquí en la Ciudad de México lo vimos en el centro de la ciudad, en la zona de El Ángel de la Independencia, que se da incluso previo a que empiece el partido de fútbol. En el estadio, evidentemente. ¿Y cómo explica todo esto este sociólogo con respecto a qué nos pasa y qué función genera en nosotros como seres humanos? En este caso, el fútbol. En el caso de México, en otros países el fútbol americano. Yo les comentaba lo que pasó en estos días en España con la presencia del Papa. Evidentemente, hay un tema que une, ¿ok? La religión, el deporte, situaciones políticas, en fin, le dan cohesión a un grupo. Entre mayor es el grupo, evidentemente, mayores conexiones emocionales, mentales, en fin, se van generando. Y hay una característica particular, y es que eso en concreto, que es el tema de unión, y en particular el fútbol en un país como México y en muchos países del mundo, es que se vuelve democrático. Es decir, une todas las condiciones socioeconómicas. El fútbol une a pobres, a ricos, clases sociales, condiciones socioeconómicas, como ya las comenté, y en esos momentos se olvida absolutamente todo. Las personas se ponen una misma camiseta, y acaban estando en el mismo lugar, conviviendo de la misma manera, porque hay un equipo al que están apostando, por el que están poniendo toda su energía. Y el que eso se vuelva democrático genera una sensación de unión que rebasa muchísimas cuestiones. Une en la emoción y en la pertenencia. Y ahí es cuando los seres humanos rebasan barreras de todo tipo y lo vuelve importante y genera, y uso la palabra ilusión porque es temporal la situación, de todos somos iguales. Fíjense que aquí, bueno, trabajamos en equipo entre todos y Liz, quien es la encargada aquí de muchas cosas, pero entre ellas de programar toda la música que ustedes oyen, bueno, pues aquí Liz es nuestra encargada. Y me comentó de un artículo que encontró y le dije, pues pásamelo porque creo que es de mucho interés. Y la pregunta del artículo es, ¿un gol de México tiene el poder de cambiarle el humor a todo un país? La ciencia dice que sí, al menos por un rato. Y fíjense que dice este artículo que especialistas de la Universidad Iberoamericana se preguntaron esto, que de alguna manera pues ya lo intuíamos, porque seguramente ustedes han visto cómo o conocen a personas que lloran, ¿no?, cuando su equipo pierde, o que se ponen eufóricos, incluso personas que lloran cuando su equipo pierde,
o que no les pueden hablar porque su equipo pierde, y en fin, cosas de estas. Así es que la respuesta es fascinante. El doctor Alejandro Tapia de Jesús, un neuropsicólogo del deporte en la Ibero, dice que existe una tendencia psicológica y cerebral a sentir empatía y pertenencia hacia aquello que representa éxito, más allá del fútbol. Somos mexicanos y mexicanas. Así es que lo que pasa en tu cerebro cuando México mete un gol, según el doctor, especialista en neuropsicología del deporte, un triunfo de la selección activa mecanismos cerebrales de recompensa y pertenencia. Se libera dopamina, la hormona del bienestar, generando euforia, optimismo y orgullo colectivo. Y bajo ese estado, el cerebro literalmente presta menos atención a lo que genera malestar. Y en este efecto puede durar desde unas horas hasta varios días, dependiendo de cómo le vaya al equipo en el torneo. Y funciona al revés también. Si México no gana, la frustración y el rechazo se puede intensificar. Una buena actuación del equipo de México puede fortalecer el sentido de identidad y pertenencia colectiva durante semanas. El fútbol amortigua momentáneamente la tensión social, aunque no resuelve los problemas de fondo, y eso nos tiene que quedar perfectamente claros. Y creo que lo sabemos, ¿no? Hubo marchas, hubo amenazas, hubo situaciones que se presentaron ayer, y creo que las personas no perdimos el sentido de realidad ante esto, aunque estuviéramos emocionados frente a lo que estaba sucediendo. Ahora, ojo, podemos celebrar al equipo y al mismo tiempo mantener una postura crítica ante los retos del país. No se contradicen. El fútbol nos une, pero no resuelve todo. ¿Ok? Cuando se viven experiencias que mueven las emociones, como lo que pasó ayer, se vuelve importante porque nos recuerda algo muy humano. Necesitamos emociones compartidas. Necesitamos celebrar juntos. Y aunque eso sea momentáneo, también tienen un valor real. Evidentemente no arregla el mundo, pero nos recuerda que somos capaces de sentir algo juntos. Y en tiempos difíciles, eso importa. Así es que hay que disfrutarlo. Si te gusta, evidentemente, lo que hoy por hoy estamos viviendo. Celebra con los tuyos. No pierdas de vista que de verdad eso importa. Las demandas sociales siguen ahí y no se trata de negarlas, porque responden a problemas estructurales que evidentemente ningún gol y ningún partido ganado va a solucionar. Y creo que es importante reconocer que las cosas pueden existir al mismo tiempo. Podemos amar a nuestro país, pero al mismo tiempo reconocer sus errores. Y nos pueden doler las madres buscadoras, pero al mismo tiempo disfrutar del gol y disfrutar del fútbol si es lo que nos gusta. Y el tema es que no debemos de generar luchas del pueblo contra el pueblo. Tenemos que saber que estamos unidos contra los errores del gobierno, pero que sí podemos apoyar las luchas que hay en contra de aquello que es estructural, pero que también podemos disfrutar de aquello que nos gusta. Y que sabemos que si hay extranjeros que vienen y disfrutan de aquello que nos hace ser anfitriones, pues lo podemos hacer.
y que ningún extranjero cuando llega a otro país piensa que lo que ve es todo lo que hay. Por supuesto que no. Pero que de todas maneras disfrutan de lo que sí se puede ofrecer, y sobre todo cuando eso que sí se puede ofrecer es la calidad de su gente. Y como mexicanos somos cálidos, sabemos recibir a la gente y sabemos ofrecerle nuestra cultura, nuestra comida, nuestros bailes, nuestro folclore, y eso sí se lo pueden llevar de aquí. Fíjense que no sé si han oído del caso insólito de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Tim Paine, el futbolista menos conocido del mundial, que se volvió viral por un influencer argentino. Resulta que un influencer en Argentina, antes de que empezara todo esto, decidió buscar cuál era el futbolista de todos que tiene menos seguidores. Y encontró a este hombre, a Tim Paine, que es de Nueva Zelanda y que tiene, o tenía, menos de 4,000 seguidores. Y dijo este hombrecito: vamos a hacerlo famoso. Y lo logró. Resulta que para el día de hoy tiene más de 5,700,000 seguidores. Lo logró en días. Lo pasó de ser el jugador menos conocido al más conocido antes de incluso que empezara toda esta fiesta. Publicó un video en el que animaba a su audiencia a dar me gusta, comentar y seguir la cuenta de este hombre. En cuestión de un par de días, la cuenta de Instagram pasó de 4,715 seguidores a 800,000 para el momento en el que pues empezó esto a darse a conocer. Para el día de hoy, porque nos acabamos de meter aquí, 5,700,000 seguidores, superando al primer ministro de Nueva Zelanda, a la estrella de rugby de un equipo de allá. Bueno, él dice que se preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontró la publicación de este hombre, de este influencer. Pero fíjense cómo son de irónicas estas cosas de las redes y cómo somos de absurdos, porque no puedo decir la palabra al aire de lo que estoy pensando. Que nadie piensa, nadie indaga, nadie cuestiona, nadie nada. Este hombre, que hoy tiene esta cuenta a todo lo que da, fue noticia en el 2020 durante la pandemia del COVID-19, cuando rompió la cuarentena en Australia y fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol por llevarse un carrito de golf para dar una vuelta con un compañero de equipo, y posteriormente fue multado con $700 australianos por un tribunal de Sydney, según los reportes de la prensa. Este jugador de 32 años ha mantenido un perfil relativamente bajo desde entonces y buscará aumentar sus ya 50 internacionalidades con Nueva Zelanda en esta copa, tras haber sido convocado por Darren Basley para el torneo. Nueva Zelanda, la selección con peor clasificación del mundial, según el ranking de la FIFA, abre su campaña contra Irán y también se enfrentará a otros países porque está en el grupo G. Este hombre ni siquiera es futbolista todo el tiempo. La mitad del tiempo trabaja como profesor y la mitad del tiempo como futbolista. El tema aquí es que hoy ni siquiera se trata de seguir a alguien porque lo admires, porque valga la pena, porque sea un modelo en tu vida, sino simplemente porque alguien dice, bueno, ¿cuál es el que menor seguidor tiene? Pues vamos a volverlo famoso. ¿Qué creen que nos dice esto?
de quiénes somos como humanidad. Audiocentro.